María, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo soy Carolina Sadler y este es nuestro análisis global del día de hoy. Señores, impeachment, esa es la palabra del día de hoy para quienes no saben lo que significa. La traducción literal sería un proceso de destitución y es justamente lo que en el día de ayer la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, anunció oficialmente de que se iba a abrir, ahí está Nancy Pelosi en el anuncio que se hizo en el día de ayer, que se abre un proceso para un juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde hace varios días, bueno, el fin de semana comenzamos a hablar justamente de lo que ha ocurrido tras una llamada telefónica del presidente Trump con su homólogo Zelensky, el presidente de Ucrania. Pues fíjense qué pasa, para que tengamos una idea de qué está pasando, en esta conversación telefónica se dice que 2 semanas antes de la conversación telefónica, pues dice que Trump instruyó pues de que una ayuda militar de alrededor de 400 millones de dólares fuese retenida a Ucrania. Luego pasa ocurre lo que es la conversación telefónica con el presidente Zelensky y entonces se dice que Trump le pidió investigar a el ex vicepresidente por el Partido Demócrata Joe Biden y su hijo Hunter Biden. Todo esto se dice y se especula que en busca de perjudicar a Biden, quien va justamente como candidato, es uno de los precandidatos por el Partido Demócrata para las próximas elecciones del 2020. A todo esto, bueno, salió a la luz pública de esta conversación. Desde el principio, Trump ha dicho que esto no ocurrió nada fuera de lo normal en esta conversación, pero Nancy Pelosi dijo en el día de ayer que nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, está por encima de la ley y que por consiguiente se abre un proceso investigativo para saber qué ocurrió y para saber si el presidente estaba tratando de manipular toda esta situación y nada. Pero ¿qué significa para quienes no tienen ni idea de lo que implica el impeachment o un proceso abierto de posible destitución? Lo primero es que el hecho de que se abra un proceso no significa que el presidente vaya a ser destituido per se, sino que se hace una investigación. Esto primero inicia en la Cámara Baja, luego pasaría a lo que es el Senado. Entonces, hay algo interesante aquí. La Cámara Baja está dominada por demócratas. Sin embargo, el Senado está dominado por republicanos. Recordemos que Trump es republicano y se espera que este proceso, aunque va a pasar a la historia, de por sí ustedes saben que los demócratas tenían la idea y muchos demócratas han impulsado que se abra un proceso de impeachment durante años, desde lo que ha sido la trama rusa, pues no significa que el presidente sea culpable, no significa que vaya a ser destituido, sino es un proceso de investigación, una especie de juicio en donde los senadores se constituirían, lo que serían, una parte serían jurado, una parte sería una especie se haría una investigación y para que sea encontrado culpable, 2/3 del Senado tiene que estar de acuerdo en que sea culpable. Y a través de la historia, esto se ha visto solamente, en primer lugar, nunca se ha visto que un presidente haya sido destituido en Estados Unidos. En segundo lugar, un dato interesante es que solo ha pasado en 3 ocasiones, con Andrew Johnson en 1868 y de hecho fue eximido de las acusaciones, fue encontrado no culpable, con Richard Nixon por el escándalo de Watergate en 1974, de hecho renunció, y con Bill Clinton en el 1998-1999 por el escándalo de Mónica Lewinsky. Entonces, ¿qué tiempo se lleva todo este proceso? Depende de la investigación, depende de las pruebas, depende de cuál va a ser
el tipo de defensa que el presidente lleve y todo esto. En el caso de Andrew Johnson, esto se llevó a cabo durante 94 días. En el caso de Richard Nixon, es 184 días, que es donde más tiempo ha durado. Y en el caso de Bill Clinton, en el 98-99, fueron 127 días. En el caso de Bill Clinton, este fue eximido también por 55 votos a su favor de 100 senadores. No se espera que esto progrese por el hecho de que los demócratas no dominan la Cámara del Senado de Estados Unidos. En el día de hoy, el presidente Trump dijo ayer tarde que en el día de hoy se iba a hacer pública la conversación que sostuvo con el presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania no ha querido referirse al tema en lo absoluto y Trump ha calificado todo esto como una casa de brujas, basura, asimismo textualmente, de los demócratas, y ha calificado también todo esto de acoso, que desde el principio se ha dicho que ha sido acosado durante toda su presidencia, pero a todo esto recordemos que Trump está buscando lo que es la reelección para el año 2020-2024. Entonces, ¿qué se espera para el día de hoy? Se espera que todos los procesos que se deben de llevar a cabo para iniciar lo que es este proceso político, este juicio político, pues que salgan a la luz pública en el día de hoy. Se espera que el presidente Trump y la Casa Blanca haga pública las conversaciones, aunque en el caso, por ejemplo, de Rusia, las conversaciones, Trump se ofreció en un momento a hacerlas públicas y sus abogados luego le retuvieron y nunca se hicieron públicas, pero esto es algo muy interesante en estos tiempos modernos, sobre todo porque es un buen ejemplo de que en los grandes países nadie está por encima de la ley. Es algo que deberíamos de copiar aquí en países como el nuestro y vamos a ver qué va a pasar con eso. Voy a seguir hablando de Trump porque en el día de ayer, ustedes saben que en esta semana hemos estado hablando de Naciones Unidas. En el día de ayer, ahí está el presidente Trump en su discurso ante Naciones Unidas, con un tono que bastante apagado, no muy acostumbrado. Ustedes saben que Trump en muchas ocasiones manifiesta un tipo de pasión, pues en el día de ayer se le consideró que estuvo bastante apagado. Se refirió a algunos temas, atacó países como China, Irán, Venezuela, pero en realidad no se hizo mucho hincapié. De hecho, se esperaba más pasión en su discurso. En el caso de China, habló de la injusticia económica del mundo y de cómo Estados Unidos se está tratando al cambiar sus políticas económicas y al tratar de cambiar los acuerdos con China y todo esto, pues cómo está tratando de hacer justicia económica. Habló de las sanciones de Irán, dijo que no serán levantadas y habló levemente de, ustedes saben, los ataques a la refinería de petróleo de hace aproximadamente 2 semanas. Habló también de lo que es la inmigración ilegal y dijo que el futuro pertenece a los patriotas, no a los globalistas. Esto en un directo ataque a quienes en muchas ocasiones critican sus políticas migratorias y sus medidas económicas. A todo esto, en el discurso, Trump estuvo apoyado por su familia, sus hijos, su esposa y funcionarios de su gobierno, y algo que llamó mucho la atención fue que su secretario de Comercio, Wilbur Ross, pues se quedó dormido, señores, en medio del discurso. Es una pena que no tengamos ese videíto en este momento. Y a todo esto, luego de el presidente francés Emmanuel Macron, pidió a Estados Unidos e Irán retomar las negociaciones buscando soluciones a los ya conflictos que existen entre estos países tras las acusaciones de Estados Unidos de que Irán es responsable de la destrucción de las refinerías de petróleo
de Arabia Saudita. Pero así está el mundo, señores. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más contenido de Despierta RD. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.